Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Diosas, esta mi primera videoclase en torno al mito de la diosa. He tenido serias dudas sobre cómo enfocar esta primera clase, porque realmente el tema da mucho de sí, es como una red en la que podemos encontrar un montón de temas sobre empoderamiento femenino, sobre espiritualidad, sobre filosofía, incluso sobre política. Pero finalmente me he decantado por contar, yo creo que lo que menos se está contando, que es como las aguas subterráneas debajo de todos esos temas más parciales, que es tener una gran visión del desarrollo del mito de la diosa desde sus orígenes hasta la actualidad. Así que vamos a ir al fondo, y para ir al fondo, esta es la historia que creo debéis conocer. Y empezamos por el principio. Empezamos realizando un gran viaje al pasado, nos vamos hasta el Paleolítico, 20.000 años atrás. Fijaos, aquí, a este lugar, al gran refugio de Lausel, en el que a principios del siglo XX un médico, arqueólogo aficionado, encontró un relieve. Enseguida dio pie a muchas interpretaciones. Aquí lo tenéis, quizá algunas ya podáis reconocer lo que es, la hayáis visto en otra ocasión. Se trata de la mal llamada Venus de Lausel. Vamos a verlo un poco más de cerca. Fijaos, aquí os enseño mi reproducción. La podéis ver así de cerca. En la mano derecha tiene como un cuerno de bisonte, que es también el símbolo de la luna creciente. Y veis, tiene como 13 marcas. ¡Ah, qué curioso! ¿Significa algo? ¿No significa nada? ¿Podrían ser los 13 meses que tiene el año lunar? Así lo han propuesto algunos investigadores. Con la mano derecha se toca la zona del útero, del vientre. Parece estar como... ¿Qué mensaje lanza? Podría estar indicando algún tipo de conexión entre el ritmo del cielo, el ritmo lunar y el ritmo de la Tierra. Obviamente empezamos a entrar en el reino de la interpretación. Se han encontrado en torno a unas 130 estatuillas de este tipo, de estas Venus paleolíticas, que yo creo que es un nombre que, como os explicaré después, no es muy acertado. Aquí podéis ver también la llamada Venus de L'Espiguet. Fijaos qué aspecto tan curioso, con unas zonas del cuerpo muy abultadas, otras zonas del cuerpo prácticamente inexistentes. Parece casi como si contuviese como huevos, ¿no? ¿Creéis que estas estatuillas estaban representando mujeres? Entonces, ¿por qué las representaban así? Fijaos, aquí podéis ver una selección de estas estatuillas. Tienen el aspecto alargado y a la vez como esa sensación de fecundidad, ¿no? ¿Qué os transmite a vosotras? Bueno, alguien podría decirme, es que las hacían así pues porque no tenían las habilidades necesarias, ¿no?, en la edad de piedra para hacer otra cosa, ¿no? Pero no sé, fijaos, otra muestra de arte del Paleolítico. Mirad, atención, ¡guau! De la cueva de Chauvet, al sur de Francia, tiene más de 30.000 años y fijaos en estas leonas o en estos rinocerontes. Tiene un aspecto muy contemporáneo, ¿verdad? Es impresionante. Estos caballos o los famosos bisontes de Altamira. No sé vosotros y vosotras, juzgad por vosotros mismos, pero yo creo que detrás de estas estatuas hay otro significado. Nos hacen pensar en un culto en torno a un principio femenino, en torno a la Gran Madre. ¿Cuál puede ser el mensaje de estas diosas, de estas figuras? Bueno, tened en cuenta que aparte de este aspecto de figura femenina, se han encontrado también el símbolo de la diosa con forma de abeja, de mariposa, de pez, asociado a la vegetación, a las cuevas, a la luna, al agua, a un montón de cosas. ¿Qué pensáis que nos quiere decir esto? Yo creo que el mensaje es que la diosa es todo, toda la naturaleza, todo lo que hay, todo el mundo en completo. No hay una diosa allá arriba en otro lugar apartado, separado de la naturaleza y de la humanidad, sino que la diosa es todo y se manifiesta en la naturaleza y en la propia humanidad, que son sus hijos. Esta podría ser la visión de nuestros antepasados en el Paleolítico. ¿Verdad que resulta muy semejante a las llamadas sociedades primitivas? No recuerdan a las visiones, a las cosmovisiones de los pueblos indígenas, pero es que hubo una Europa indígena, hubo una Europa salvaje, aunque haya quedado muy atrás en el pasado y aunque parezca que no tenemos nada que aprender de ella. Así que el mito de la diosa podía ser un mensaje, una expresión
de la percepción de la unidad, de la interdependencia entre todos los seres, de la visión de la totalidad como algo sagrado. Seguimos un poquito más adelante, seguimos hacia el Neolítico y mirad qué estatuilla tan bien curiosa. Os la quería enseñar porque la verdad es que no la he encontrado en otros sitios y hasta donde yo sé es la única diosa que tenemos del Neolítico en España, de las galerías subterráneas más antiguas de Europa. La llaman la Venus de Gabá. Ah, que tenía pendiente contaros por qué no me parece el término Venus adecuado. Bueno, es obvio, Venus era la diosa del amor, la diosa romana del amor, es como una derivación mucho posterior de un aspecto muy parcial de lo que sería la gran diosa originaria, ¿no? Y primigenia. Entonces parece que se queda un poco cojo. Del Neolítico tenemos miles y miles de figuras de la diosa, como esta, llamada la Dama de Pazarcik. Fijaos su cuerpo atravesado de símbolos que hoy en día no sabemos interpretar bien. ¿Tienen algún significado? La gran Marija Gimbutas, un nombre que si tenéis que quedaros con algo de esta videoclase, que sea con el nombre de ella, Gimbutas. Quedaos con este nombre, el de Gimbutas, la gran arqueóloga lituano-estadounidense que fue la que desenterró nuestro pasado más remoto, la sociedad de la que fue llamada la Vieja Europa. Ella habla de una especie de lenguaje que hoy nos parece de lo más extraño, es el lenguaje de la diosa. Podemos encontrar esta serie de símbolos sobre las representaciones en el cuerpo de la diosa, fijaos como aquí. ¿A vosotros esto parece una representación de la anatomía femenina? Yo que está claro que hay algo detrás, una visión mucho más profunda, ¿no? Fijaos, en estas imágenes aún tienen el poder de apelar a una parte nuestra, ¿verdad? Las sociedades de la vieja Europa eran sociedades avanzadas, tenían agricultura, tenían arte, tenían espiritualidad. Y cuando empecé a profundizar en ella hubo una cosa que es que me dejó en shock casi, y es que parecen ser sociedades que disfrutaron de paz durante al menos 2000 años. Casi tan sorprendente como las más de 30.000 representaciones de la diosa que se han encontrado en 3.000 sitios diferentes, casi más aún impresionante es lo que no se ha encontrado. ¿Qué pensáis que no se ha encontrado? Nos han encontrado divinidades armadas, con hachas, con lanzas, con espadas. Nos han encontrado no ya celebraciones de la guerra, sino ni siquiera representaciones. Nos han encontrado en los cementerios pues tumbas que fueran más lujosas que el resto, son todas más o menos similares, lo cual nos hace pensar en que no había una jerarquía, no había un líder poderoso dominando al resto. Curioso es también que en las colinas, en los montículos, ¿qué pensáis que construían? Fortalezas, amuralladas, ciudadelas, santuarios. Y en cuanto a la relación entre hombres y mujeres, pues es sorprendente. Parece, todo hace pensar, según los hallazgos arqueológicos, por ejemplo en los cementerios, atendiendo al reparto de bienes, que las relaciones entre hombres y mujeres eran igualitarias, que no había un dominio de los hombres sobre las mujeres. ¿Es posible que hubiera una sociedad europea prepatriarcal con otro orden diferente, en el que las mujeres no ocupasen un rol inferior o de subordinación? Encontramos también representaciones de sacerdotisas que eran protagonistas de los cultos religiosos. Puede ser que no solo es que otro mundo es posible, sino que a lo mejor ya fue posible y hay que hacer un poco de memoria. En esta vieja Europa, y también en Anatolia, en la actual Turquía, apareció una segunda figura. Aparece el dios, primero como hijo y luego como consorte de la diosa. ¿Cómo pensáis que eran estas primeras representaciones de Dios? Echar a volar un poquito la imaginación. Aquí os voy a enseñar la que posiblemente sea la representación más antigua del dios. ¿La imaginabais así? Aquí podéis verlo junto a la diosa. Y esta escultura tan pequeña, pero tan cargada de mensaje, que yo creo que tiene la capacidad de hablarnos a día de hoy, es la representación más antigua de lo que se ha dado en llamar el matrimonio sagrado, esa unión del dios y de la diosa formando parte de una única cosa, como de una unidad. ¿Qué os transmite a vosotras? Me han dicho que armonía, equilibrio, unidad, amistad. Esta vieja Europa floreció en paz durante más de 2000 años hasta que sucedió un acontecimiento pues que cambió el desarrollo de la prehistoria en Europa. Me refiero a la invasión de los pueblos indoeuropeos, de los pueblos arios, de esos pueblos
nómadas que iban a caballo, ya habían domesticado el caballo, que eran guerreros, que estos sí, que tenían armas pastoriles, tenían una estructura muy rígida, eran muy jerárquicos, por supuesto patriarcales, las mujeres se consideraban pues poco más que posesiones. Y los ritos religiosos eran liderados, únicamente eran hombres, los sacerdotes. Imaginaos el terror de estas sociedades agrícolas, pacíficas, igualitarias, al ver llegar a estos guerreros a caballo. Claramente no pudieron hacerle frente y acabaron sucumbiendo también al peso de su propia mitología, porque estos pueblos rendían culto a los dioses del cielo, a los dioses del trueno, del relámpago. Ojo, ¿qué está pasando? Está pasando algo que llega hasta nuestros días, que el poder de quitar la vida se ha elevado por encima del poder de darla. Pero antes de ver cómo se va produciendo todo este proceso, por lo menos vamos a dedicar, aunque sea un minuto, a una cultura fascinante, que es otra de las culturas de la diosa, y hablo de Creta. Fijaos en esta estatuilla, en esta diosa sacerdotisa, que es imposible no quedarse hipnotizado con ella. Fijaos qué poderío, con sus brazos levantados, con la serpiente, que es otro de los símbolos de la diosa. Parece ser ella como la unidad, ¿no?, que mantiene la tensión entre los extremos. O fijaos también en este otro símbolo de la diosa, se trata del doble hacha, que esta semana pasada estuve viéndolo y me llamó mucho la atención, porque no solo se parece a la mariposa del Neolítico, que también representaba a la diosa, sino algo. ¿A vosotras qué os sugiere? ¿No recuerda a un dragón? La diosa fue posteriormente un dragón. Seguimos adelante con nuestro viaje, llegamos a la Edad de Bronce, llegamos al gran descubrimiento de esta fase, de esta etapa, que es la escritura. Por fin podemos leer relatos de dioses y de diosas, que todos proceden de una gran diosa originaria, de una gran madre primigenia. El gran mito de la Edad de Bronce es que empieza a haber una separación entre la parte, que sería la diosa, y el todo, que sería el dios. La diosa es ese fondo eterno que subyace a todo, que es inmortal, y el dios expresa cómo la vida se manifiesta en este tiempo mortal, para acabar volviendo a ella, ¿no? La diosa siempre contiene al dios, a la inversa no. Y es curioso cómo empezamos a encontrar variaciones del mito de la creación, en los que precisamente se incide en esta separación que va a marcar toda nuestra historia, en esta separación, por ejemplo, en este mito de Egipto, en el que podemos ver al dios Shu, el aire, separando al cielo y la tierra. Separando al cielo y la tierra. Se está empezando a producir una dualidad. ¿Qué movimiento se está produciendo en la conciencia humana? ¿De qué nos está hablando esto? Estamos dejando atrás esa unidad que lo contenía todo. Esta dualidad se fue acentuando conforme se fueron produciendo las invasiones de los pueblos indoeuropeos y de los semitas, que ya sí tenían un orden patriarcal, que adoraban a los dioses guerreros y para los que las mujeres, pues eso, eran poco más que eran posesiones. Aquí empieza a desarrollarse la imagen de las grandes diosas de la antigüedad como diosas guerreras. Van cambiando su discurso. Si Nana antes hablaba pues con unos poemas dulces, con palabras que parecían expresar el gozo de la vida y eran incluso muy sensuales, ahora la vemos expresarse con un discurso propio de la guerra. Aquí, por ejemplo, podemos ver a la diosa Sekhmet, egipcia, que incluso quería masacrar a la humanidad. ¿Vais viendo hacia dónde vamos caminando? En la Edad de Hierro, finalmente, la idea del matrimonio sagrado desaparece. El dios se pone en una posición de superioridad o de supremacía sobre la diosa, tanto que al final la mata. Fijaos en esta representación, a la izquierda podéis ver y cómo ha cambiado, ¿no?, la manera de imaginarla. La gran diosa madre, Tiamat, se trata de un mito babilónico, aparece ya como un ser monstruoso, degradado, causante del caos, de la destrucción, y a la derecha podéis ver a su tataranieto, Marduk, a punto de darle muerte. Os voy a leer un trocito de este mito babilónico que está recogido en el Enuma Elish. Lo podéis consultar aquí en este libro que os recomiendo 100%, el mito de la diosa. Y escuchad, porque es muy crudo realmente, pero bueno, Marduk mata a la diosa, la gran diosa madre, a Tiamat,
Puso sus pies sobre la parte inferior de Tiamat y con su despiadada maza aplastó su cráneo. Después cortó los conductos de su sangre, que hizo que fueran llevados a lugares secretos por el viento del norte. Dividió luego la carne monstruosa para fabricar maravillas, la partió en 2 partes, como si fuera pescado al secadero, y dispuso de una mitad que la abovedó a manera del cielo. La otra mitad del cuerpo sin vida sirve para hacer en la tierra. Fijaos cómo ha cambiado, cómo está cambiando el mito de la creación. Ya no es la diosa la que da luz al mundo, sino que es otro dios el que matándola crea el mundo a partir de su cadáver. Estamos ante un nuevo mito de la creación en el que ya se asocia a la diosa con lo oscuro, con el caos, y al dios con la luz, con el espíritu y con el orden. Y ojo, que es que estamos hablando de un hábito de pensamiento, el de polarizar, el de pensar en términos opuestos, que marca nuestra cultura. Fijaos, espíritu, materia, cuerpo, alma, razón, instinto, orden, caos, noche, día, masculino, femenino. Todo esto puede parecer algo antiguo, está lejano en el tiempo, pero ¿hasta qué punto ha dado forma a nuestra cultura? Vamos a saltarnos la mitología más conocida, la griega, la romana, aunque tenemos un montón de diosas y muy interesantes también verlas, pero para no alargarnos más, continuamos para llegar al universo mitológico que más nos afecta. Si yo os digo, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Está clarísimo, seguro que todo el mundo sabe de que estoy hablando del Génesis, de la Biblia. Se trata del mito de la creación, que quizá nos resulte más próximo, pero somos hijos e hijas de ambos mitos, del mito del Dios y del mito de la diosa. Vamos a detenernos un momento en los aspectos más relevantes de este mito. Pensad, ¿qué diferencias veis entre el mito de la diosa, de esa diosa que crea la naturaleza a partir de sí misma, porque ella misma es esa naturaleza que crea, al nuevo mito de Yahvé? Atención, en primer lugar, no se os habéis dado cuenta, pero Yahvé ya no es hijo de ninguna diosa. ¡Bum! O sea, la diosa ha desaparecido completamente. El principio femenino ha desaparecido del mapa. Yahvé no tiene linaje, no tiene madre. Hasta Marduk, el que mató a la gran diosa primigenia, era su descendiente. Segundo, si bien Yahvé no se le puede representar con un aspecto físico, estaba prohibido, se trata de un dios claramente, una imagen masculina completamente. Los pronombres que se usan para referirse a él, la manera de llamarlo, rey, padre en el cielo, señor de los ejércitos, está claro, ¿no? Hay una ausencia de simbología femenina. Y ojo, que esto yo creo que sí que os va a hacer pensar en el presente muchísimo. Por mandato divino es la primera vez que aparecen cosas como esta orden directa a la humanidad de someter la tierra, dice en el Génesis, o dice Dios a Noé, infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todo lo que recta por el suelo, a todos los peces del mar, quedan a vuestra disposición. Esta visión, como ha llegado a nuestros días, nos parece que es como connatural a la especie humana, ¿no? Pero realmente, si lo pensáis, es la primera vez que vemos que un Dios dé semejante mandato a la humanidad. ¿Qué está pasando aquí? ¿A qué movimiento de la conciencia estamos asistiendo? ¿Qué ha permitido a la humanidad esta visión, el mito del Dios? ¿Qué le ha permitido hacer? ¿Quizá era necesario para el desarrollo de la civilización o no? ¿Quizá era necesario para el desarrollo de la tecnología, de la ciencia o no? ¿Qué se está ganando? ¿Qué se está perdiendo? Y con esto completamos lo que serían las 4 etapas de cómo ha ido evolucionando el mito de la diosa a lo largo de la historia. Ahora tenemos como una vista de pájaro, podemos distinguir entre una primera etapa en la que la diosa crea ella sola el mundo. En esa visión todo está vivo, todo es sagrado, no hay distinción entre materia y espíritu. En una segunda fase, la diosa y el dios se unen para dar luz al mundo. Se hace una distinción entre la fuente, entre el vientre y aquello que cambia, pero sigue habiendo esa misma unidad sagrada. En una tercera etapa, el dios mata a la diosa y hace el mundo a partir de su cadáver. El mundo deja de verse como un ser viviente y sagrado. Y en la cuarta etapa, finalmente, Dios crea el mundo él solo, sin referencia a la diosa madre. Adán es creado del barro, pero solo cobra vida cuando Dios le insufla su aliento. La materia es algo inerte, es algo vaciado de espíritu, es algo inferior.
Así que hemos llegado a un punto en el que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, pero no es mujer. ¿Esto qué pensáis? ¿Nos sigue afectando a día de hoy? ¿Es algo tan antiguo? ¿Son mitos que ya prácticamente no tienen nada que ver con nosotros y con nuestra cultura actual? ¿Queda algo de Eva en nosotros? Vamos a prestar atención al mito de Adán y Eva. Fijaos, pasamos del matrimonio sagrado a este otro matrimonio. Es muy revelador comparar, ¿no? ¿Verdad? Estas dos imágenes, porque tenemos una figura masculina, una figura femenina, un árbol y una serpiente, los mismos elementos, y fijaos qué significado tan diferente. En la inferior vemos al dios y la diosa en igualdad, ofreciendo con la mano. Él ofrece la iluminación, ella ofrece la inmortalidad, el árbol de la vida, la serpiente, el símbolo de regeneración que expresa la misma diosa. Y el de arriba ya lo conocemos bien, habla de un viaje bien diferente, de un cambio de mentalidad y del desarrollo de la conciencia muy diferente, con posiblemente consecuencias psicológicas, consecuencias políticas que aún podemos notar. Así lo sugieren las teólogas feministas, que dicen que las religiones que se organizan en torno a un dios masculino, a un dios padre, y en las que no hay una figura femenina, una diosa madre, y que incluso no hay sacerdotisas, inducen en las mujeres actitudes, sentimientos profundos que las mantienen en un estado de dependencia de la autoridad masculina. ¿Qué pensáis sobre esto? Puede ser que el mito del dios nos lleve a sentirnos cómodas y cómodos en un modelo social, en un universo, en una visión, incluida científica, que se corresponde al sistema simbólico del mito del dios padre. Lo que vemos en la historia de Eva es la degradación de la gran madre, de la gran diosa madre. Ella pierde su divinidad, ya no es una diosa, es una mujer mortal. Ha pasado de ser la que da la vida, precisamente a la que trae la desgracia a la humanidad. Y fijaos cómo es el origen de Eva. Hay dos versiones, pero la que ha tenido más éxito y la que se ha representado en el arte es esta. Fijaos. Estamos viendo una representación de cómo Dios crea a Eva a partir de una costilla de Adán mientras él duerme. ¿Qué nos está contando este mito? James Hillman sugiere un relato que ha marcado la relación entre los hombres y las mujeres a lo largo de la historia. Él dice, Adán en este mito es superior porque es creado primero, es anterior en el tiempo, porque Eva procede de su estado de inconsciencia, luego ella tiene mucha menos consciencia que él, menos capacidades intelectuales. Solo Adán ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y además Eva ha sido creada para hacer compañía a Adán. De hecho, ha sido creado después de los animales en este mito, porque Adán no encontraba ahí lo que le faltaba, ¿no? La causa final de Eva es servir a Adán, acompañar a Adán. Yo creo que el mensaje del mito del Dios Padre así interpretado, aunque es todo mucho más complejo, pero bueno, se ve una pérdida que está clara, ¿no? Se está produciendo una gran disociación entre lo masculino y lo femenino, y lo masculino, lo de arriba, lo espiritual, el cielo, está quedando en un orden superior y lo femenino está quedando abajo. Y además en paralelo se produce una desacralización de la naturaleza. Dios no es la naturaleza. Dios hace desde fuera la naturaleza, está alejado de ella, igual que lo están las criaturas, los seres humanos del mismo Dios. ¿Dónde está la diosa en el cristianismo? Seguro que muchos ya lo pensáis o lo habéis pensado. ¿Es María la diosa no reconocida en la tradición cristiana? Mirad, María es un personaje totalmente secundario en los evangelios. De hecho, creo, si no me equivoco, que es en el de Lucas en el que aparece recogida el tema de la anunciación, pero luego solo aparece de forma muy puntual y siempre de modo subordinado a la figura de Jesús. Y sin embargo, bueno, ya sabéis, el desarrollo que ha tenido la imagen de María enorme a lo largo de los siglos, poco a poco ha ido adquiriendo una estatura divina. Y si no, atentos a estos vínculos de María con la tradición de la diosa. En primer lugar, María es virgen y es madre, como eran las antiguas diosas. Virgen en el sentido, bueno, ya perdido, ¿no? Originario de que se bastaba ella misma para dar a luz a la vida. Aquí se ha producido una pérdida terrible, ¿no? Que, bueno, María, que es el modelo femenino dentro de la religión cristiana, del que se ha desterrado la sexualidad, eso sería otro gran tema al que dedicar una videoclase. En segundo lugar, es madre de un dios. Ella no está reconocida como diosa, pero sí es la madre de Dios. Y no solo eso, también es la madre de la humanidad. Además, repite la leyenda, el mito de la Edad de Bronce. Aparece como Mater Dolorosa, pierde a su ser querido, como les ha pasado a tantas diosas. En Sumer, a Inanna, que pierde a Dumuzi. En Babilonia, Ishtar
pierde a Tammuz. Luego fijaos, ha sido declarada oficialmente reina del cielo en 1950, reina del cielo. La vemos asociada, fijaos en estas imágenes, a la luna, el símbolo tan antiguo de la diosa. El mito de la diosa, aunque se intente ocultar, empieza, como se expresa, de forma un poco clandestina, pero sigue ahí, porque claro, algo que lleva miles de años con la humanidad y que posiblemente exprese algún aspecto de la realidad, como puede ser el principio femenino cósmico, no lo puede borrar así como así de la psique humana. Otro vínculo, las grandes diosas proceden del mar, como Isis, como Afrodita, como Nut, como Namu. Bueno, pero María no procede del mar, me diréis. Bueno, pero María, ¿cómo se llama? María viene de mare, latín mar. Si hasta ha heredado el título de Stella Maris, estrella del mar, que es de Isis, protectora de los navegantes como Isis. Ahí tenemos a la Virgen del Carmen. ¿Verdad que todo esto se va viendo como a la luz, a otra luz, cuando sabes estas cosas, estas conexiones entre culturas? Bueno, y además de ser, hace como el rol de diosa del inframundo, porque es la que intercede en el juicio, la que defiende a sus hijos humanos, digamos, la que intercede ante Dios. Bueno, también es diosa de la guerra, ¿no? Bueno, es patrona de... Aquí tenemos a la Virgen de Loreto, patrona del Ejército del Aire, la Virgen del Pilar es patrona de la Guardia Civil y, bueno, tantos otros casos. Sin embargo, María siempre queda como un ser intermedio, ahí que no está ni en la tierra ni en el cielo, o sea, no es ni completamente humana ni completamente divina, y parece que no puede expresar esa experiencia de totalidad, ¿no? Y de unidad que sí estaba detrás del arquetipo de la Gran Madre, ¿no? Porque si hay algo que nunca fue nombrada a María es reina de la tierra. La tierra queda separada y desacralizada. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Cogemos el mito de Dios y lo feminizamos. ¿Dónde pone Dios ponemos diosa? Dracaris. Voy a intentar daros una visión, aunque sea de forma rápida. Es complejo porque son cosas un poco abstractas, profundas, pero bueno, voy a intentar dar una visión alternativa y es la de, bueno, el mito de Dios y el mito de la diosa. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos entender esto hoy en día en el siglo XXI? Tanto el Dios como la diosa son dos maneras de ser, de experimentar y de expresar la vida y el mundo. Ambas formas están al alcance de cualquier ser humano. Ojo, en ningún momento de esta exposición estoy hablando del Dios como varón, la diosa como mujer o el principio femenino asociado solo a la mujer y el masculino solo al hombre. Estoy hablando de dos modos, de dos visiones que corresponden al ser humano. El principio femenino, el mito de la diosa, tiene que ver con la percepción de la unidad, de la totalidad, de las relaciones. Y el mito del dios tiene que ver con la percepción de diferencias, con la fragmentación, con el análisis. ¿Estáis viendo? Se trata del pensamiento lógico, del pensamiento analítico, el pensamiento que da lugar a la ciencia. Puede ser que el mito del dios se haya sobredesarrollado, se ha hiperatrofiado, se ha ocupado de cosas de las que no puede ocuparse y que esté agotado. Puede ser que nuestro modo de investigación sea demasiado conceptual, demasiado racional en el peor de los sentidos y que esté dejando fuera una experiencia humana legítima y necesaria además, porque luego desde el movimiento ecologista, desde la nueva física, incluso de la nueva biología, de la teoría, cosas como la teoría de Gaia, se nos pide percibir en términos de conjunto, de totalidad, de unidad, de relaciones, de sistemas. ¿Qué es eso si no es el mito de la diosa? La diosa, el principio femenino, tiene que ver con otro modo de conocer, tiene que ver con la visión, tiene que ver con la intuición, tiene que ver con algo maravilloso capaz de unir mente y corazón, que es la imaginación. Afortunadamente hay gente que se está empezando a dar cuenta de esto y estamos empezando a conocer nuestra tradición europea a partir de todo lo que ha sido considerado no oficial, poco respetable. Entonces la cuestión, a mi modo de ver, es esta. Podemos entender lo masculino y lo femenino no como dos cosas excluyentes, que es como se ha presentado, porque el mito del dios aplastó el mito de la diosa
¿Podemos nosotros en el siglo XXI empezar a verlos como aspectos complementarios, que es como se vio siempre desde las cosmologías antiguas, tradicionales? ¿Podemos verlos como complementarios? Es difícil porque estamos acostumbrados a pensar en términos de opuestos. Fijaos, con nuestro pensamiento ordinario o bien vemos la copa o bien vemos las dos caras, pero no somos capaces de ver el dibujo en su unidad. Quizá el símbolo del yin y el yang nos permita comprender mejor esta complementariedad. Este símbolo expresa dos tendencias antagónicas pero complementarias, cuya interrelación da lugar a todos los fenómenos. El yin sería el principio femenino, el receptivo, el nocturno, flexible, y el yang, el masculino. Si os fijáis, el negro y el blanco no se han dividido por una línea recta, sino por una línea curva que sugiere precisamente como que uno se mete en el otro, sugiere como movimiento. Además, cada uno lleva dentro de sí la semilla del otro. Pero tampoco hace falta que nos vayamos a culturas lejanas, al Extremo Oriente, para intentar comprender esto, porque en nuestra propia cultura, de hecho en la filosofía griega, encontramos a pensadores como Heráclito que dicen que efectivamente hay una unidad latente por debajo de todos los opuestos. Se llama logos. O detengámonos también en la sabiduría hermética. El hermetismo expresa esta dualidad con el símbolo del sol, que sería el principio masculino, y la luna, que sería el principio femenino. Todo es dual, dice el hermetismo, todas las verdades son medias verdades, pero todas las paradojas son reconciliables. Quizá pensar en términos de categorías opuestas era necesario en un primer principio. Podríamos debatirlo. Quizá, bueno, tenía sentido pensarlo en amigo o enemigo, luchar, huir, bueno o malo, pero también parece que estamos llegando a un tiempo que nos pide que captemos la unidad subyacente a todo. Y el pensamiento ordinario, el mito del Dios, el que analiza, el que separa, no es capaz de captar esa unidad. Quizá podamos producir un nuevo mito en el que se reúna el mito del dios, el mito de la diosa, que reúna el espíritu y el cuerpo, la razón y el corazón. Quizá todo esto no sea una historia sobre nuestro pasado, sino sobre nuestro presente. Quizá podemos volver a esa idea de matrimonio sagrado, reevaluarlo y alumbrar un mundo nuevo. Sin duda se han abierto muchas preguntas, pero son preguntas a las que solo cabe dar respuesta a través de la propia experiencia. Gracias por haberme elegido para acompañaros, para ser como un canal de aprendizaje. Un honor haberos podido acompañar y os mando un abrazo fuerte y hasta la próxima.